Día, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, José Luis, para vos y para toda tu audiencia. Como siempre, gracias por tu tiempo. No, por favor. Bien, Germán, la idea es un poco plantear la cuestión de las actualizaciones tarifarias del servicio eléctrico, que de a poco se vienen dando mes a mes o cada tanto, para que nos cuentes un poco cómo viene noviembre en ese sentido. Sí, como vos decís, bueno, un poco la política tarifaria de este gobierno ha sido ir actualizándolas paulatinamente. Prácticamente todos los meses hay un cambio de cuadros tarifarios en la cual se viene aplicando no distintos porcentajes, pero aproximadamente en promedio es prácticamente el porcentaje de inflación, en el orden del 2%, en algunos casos un poquito menos, en algunos casos otro un poquito más, pero más o menos es similar a la inflación. Recordamos que las tarifas, en el caso nuestro, que estamos en la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, las calcula y las dispone el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires. Lo hace obviamente a partir de los cuadros de energía mayorista, digamos, que son la base de cálculo de los cuadros provinciales, es decir, la Secretaría de Energía de Nación en principio de mes emite los nuevos cuadros tarifarios mayoristas, y en función de eso la provincia de Buenos Aires realiza el cálculo de los cuadros provinciales, que eso demora prácticamente un mes, y bueno, a fin de cada mes la provincia de Buenos Aires emite las resoluciones con los nuevos cuadros. En este caso, el 31 del 10 se emite en el boletín oficial de la provincia de Buenos Aires la resolución 1042, que es la que tiene los cuadros tarifarios para los consumos a partir del 1 del 10. Pero como te decía, prácticamente todos los meses se viene dando un pequeño incremento que va acompañando la evolución de la inflación prácticamente. Bien, entonces bueno, esto hace que siempre haya entonces mes a mes un porcentaje, digamos, que ronda, ¿cuánto más o menos? ¿3, 4, 5% sí, de aumento? Sí, por ejemplo en este mes sí. 5% en promedio, depende mucho de la categoría tarifaria y la escala de consumo de cada uno, pero prácticamente está por debajo del 2%, llega en un caso al 2%, como para que dar un ejemplo o un panorama, mejor dicho, más general. Si nosotros vamos de las actualizaciones que hubo en todo el año, y bueno, en algunas tarifas que son las más altas, fueron del 23% de enero a octubre, digamos, y en otras ronda del 40%, o sea, no es exactamente la inflación, porque sabemos que también la política de este gobierno ha sido ir disminuyendo los subsidios, pero en el caso de las tarifas que no tienen subsidio, que es por ejemplo la residencial del segmento N1, el incremento en estos 10 meses fue del 23%, similar a lo que ha sido la inflación. Bien. Germán, se ha hecho, no sé si la palabra correcta es recargo, ¿no? Pero se ha aumentado un poco más a los mayores consumidores, a los grandes industriales o a las grandes empresas, o el aumento ha sido en términos generales parejo para todos los usuarios. No, ha sido, a ver, todas las tarifas que no tienen subsidios, hablamos de las residenciales del segmento N1, las tarifas generales de los comercios o la de las industrias o incluso las rurales, esas han tenido prácticamente el incremento en lo que va del año similar a la inflación, del orden entre el 20 y el 25%. El resto de las tarifas que tienen un porcentaje mayor de subsidio, tal vez si lo ponemos en porcentaje, ha sido mayor el incremento. Pero esto se debe al incremento de tarifa en sí y a la disminución de subsidios, porque paulatinamente se van disminuyendo los subsidios mensualmente. Por eso decíamos,
una tarifa que más subsidio tiene, que son las sociales, por ahí han tenido un incremento en el año mayor del orden del 40%. Obviamente con valores menores, ¿no? No sé, como para dar un ejemplo, un usuario que consume 300 kilovatios mes, que no tiene subsidio, paga en el orden de 85.000 pesos de energía más con los impuestos. Y un usuario de tarifa social N2, que es la más baja de todos, paga 31.000 pesos. O sea, hay una diferencia importante, es menos de la mitad. En estos segmentos tal vez el incremento en porcentaje ha sido mayor, pero bueno, hablamos de valores mucho más bajos que un N1 que no tiene subsidio. Muy bien. Germán, con respecto al tema de cómo se mide el consumo de energía eléctrica, ¿eso se va a mantener igual o va a haber cambios? No, por el momento, a ver, leí sí algunas noticias que refiere al ámbito de la jurisdicción nacional, de Sur y Edenor, como recalcamos eso, que no es, digamos, lo que implica a Copesna u otras cooperativas de la provincia de Buenos Aires. En nuestro caso nos tenemos que regir por el pacto regulatorio de la provincia de Buenos Aires, que es diferente al de Nación. O sea, en Nación rige todo lo que dictamina el ENRE, y en la provincia de Buenos Aires es todo lo que dictamina el OSEBA. O sea, ahí están las grandes diferencias, no solamente en tarifas, sino que también en lo que hace el marco regulatorio. He leído que en el caso de Nación, ahora la lectura se va a hacer de manera mensual. Nosotros, por el momento, no hemos tenido novedades. En el caso de Navarro, porque hay otras cooperativas, eso por ahí está... La cooperativa de cada lugar lo podría disponer previa autorización de los OSEBA. Desde acá, desde hace más o menos 10 años, en Navarro, se viene haciendo bimestral, es decir, se lee bimestralmente, no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos, porque en el caso de las industrias se lee mensualmente, porque es otra, digamos, forma de facturar, donde se mide potencia y demás. Pero bueno, en el caso de la mayor cantidad de usuarios, se lee bimestral y luego se hace un prorrateo a mensual, y ahí donde se factura mensualmente. O sea, se lee bimestral y se factura mensualmente. Bien, entonces bueno... Esto por el momento no... O sea, por el momento, entonces seguiría todo igual sin cambios, digamos. En ese aspecto seguiría sin cambios. Bien. Seguimos leyendo bimestralmente, ese consumo se prorratea a la cantidad de días de cada periodo a facturar y se factura mensualmente. Bien. Germán, cambiando un poquito de tema, se renovó lo que es el Consejo de Administración de la cooperativa. Contanos un poco. Sí, correcto. Como vos decís, el pasado martes 28 de octubre se llevó a cabo la asamblea anual ordinaria, en la cual, de acuerdo a lo establecido por el estatuto, se debe renovar parcialmente los cargos del Consejo de Administración. En el caso de los titulares, le renueva a un tercio, por lo tanto correspondía la renovación de 4 miembros. Los suplentes renuevan todos los meses, que son 6, y el síndico titular y el síndico suplente también cada 3 años, y también en esta oportunidad correspondía su renovación, el motivo por el cual se llevó a cabo la asamblea. Bueno, hubo una única lista, por lo cual no hubo solamente su proclamación, digamos, y a su vez se llevó a cabo también, por supuesto, la puesta en consideración de la asamblea de tanto el balance, la memoria del ejercicio, el estado de resultados, bueno, la definición de excedente y demás, como es habitual en cada asamblea. Posteriormente a la asamblea se lleva a cabo la distribución de cargos del Consejo de Administración propiamente dicho, donde se elige presidente, vicepresidente, tesorero, protesorero, secretario, prosecretario, y bueno,
se mantuvo prácticamente igual a lo que venía haciendo en los últimos años. El presidente sigue siendo Jorge Sardá, el vicepresidente Marcos Casarino, el tesorero Juanjo Bruno. Hay un cambio, el protesorero pasó a ser Federico Espinoso, el secretario sigue siendo Pablo Villacampa y el prosecretario Andrés García Jurado. Eso fue un poco como quedaron los cargos por este año, digamos, que viene. Bien, recordamos entonces de cuánto es la duración del Consejo de Administración. Los consejeros titulares renuevan, o sea, su mandato dura 3 años y se renuevan de a 1/3 por año, digamos. Es decir, este año renovaron 4, el próximo año 2 y el siguiente, el próximo año 3 y el siguiente 3. Los suplentes dura 1 año el mandato, es decir, renuevan todas las asambleas, y los síndicos por 3 años, es decir, que ahora hasta el 2028 no renuevan los síndicos. Eso es lo que marca el estatuto de la cooperativa y es como se viene haciendo, por supuesto, como corresponde año a año. Bien, Germán, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por la posibilidad de esta entrevista y bueno, obviamente y desde ya de conocer esta renovación del Consejo de Administración, pero también del tema de las tarifas electivas, que es una cuestión que a los vecinos de nuestra comunidad siempre les preocupa. Bueno, perfecto, y bueno, a tu disposición para ampliar cualquier noticia que se presente en los próximos días. Muchísimas gracias, Germán. A vos, saludos. Gracias, chau. Bueno, así pasaba entonces.